¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren, donde nos estén sintonizando. Les enviamos un afectuoso, cariñoso, cristiano y jubilar abrazo y afectuoso saludo en este año jubilar paulino, que precisamente en base a este año jubilar paulino, bueno, pues a nuestro invitado del día de hoy, se le ocurre que es importante hablar sobre algo que son las indulgencias. Para todas las personas que nos llamen por teléfono, vamos a obsequiar 4 juegos de estos libritos que son muy interesantes. Estos libritos es ¿Conoces el tesoro de este mundo?, Las oraciones de Santa Margarita María Alacoque y Mi consagración al corazón de Jesús. Estos 4 juegos los vamos a obsequiar. De todas las llamadas que nos hagan, vamos a seleccionar 4 llamadas y las enviaremos a cualquier parte de la República Mexicana o del mundo. Y si salen agraciadas personas de Guadalajara, de Zapopan, del área metropolitana, aquí en Jalisco, les vamos a pedir que pasen por favor a María Visión por ellos. Quiero saludar y agradecer la presencia a un afectuoso y cariñoso amigo que tengo el día de hoy como invitado, y que bendito sea Dios y gracias a Dios y a María Santísima lo vamos a poder tener un poquito más seguido aquí en María Visión. Pepe González. Pepe, gracias por estar aquí. Salvador, ya sabes que es un placer poder acompañarte y compartir gustosamente con nuestros hermanos la palabra de Dios y este tema tan maravilloso que son las indulgencias plenarias en el año dedicado a San Pablo. Así es. Y bueno, tú nos vas a ir guiando sobre este programa, porque yo vengo a aprender el día de hoy. Vengo a aprender algo que y tú lo dijiste muy bien cuando hablamos por teléfono, que platicamos, algo que se ha ido como atomizando, se ha ido perdiendo, es que muchos católicos, y entre ellos me puedo adherir yo, no le hemos puesto especial interés precisamente a las indulgencias plenarias. Yo recuerdo cuando estaba chico en el colegio con los lasallistas, nos hablaban de las indulgencias, y lo único que recuerdo de las indulgencias eran como unos boletitos que nos ganábamos, que eran como bonos buenos que eran para el cielo, pues. Pero yo quiero que tú nos expliques, porque a mí la mera verdad se me olvidó que es una indulgencia. Muy bien. Yo creo que va a ser un tema, y voy a pedir a todos los que nos están ya escuchando y viendo a través de este bello programa de A Corazón Abierto, que tomen nota de los pasajes de la Biblia, de los documentos de la Iglesia que vamos a ir citando, y sobre todo el decreto papal que habla de las indulgencias para este año. Pero vamos a partir de la fuente, porque la mayoría de las personas tiene a veces un falso concepto de lo que son las indulgencias, ¿sí? Yo he hecho encuestas en las escuelas bíblicas, y cuando les pregunto a los alumnos, la mayoría dice el perdón de los pecados, ¿sí? No, pues asocian la indulgencia con el perdón de los pecados. Sí. No, es falso. La indulgencia no tiene que ver con el perdón de los pecados. Ahorita vamos a explicar de qué se trata la indulgencia. Pero la fuente es Jesús. Muchos dicen que las indulgencias las inventó la Iglesia. No las inventó la Iglesia. O que el Papa Bonifacio III, no, tampoco. O que en la Edad Media que las inventaron para lucrar y tener a la gente cautiva, tampoco. Olvídense de esos falsos conceptos acerca del valor y de las gracias de las indulgencias. Las indulgencias, mis queridos hermanos, es un don del corazón y de la misericordia de Jesús. Y la indulgencia nace en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El origen de las indulgencias es Cristo mismo. O sea, no es un invento de los papas o de los obispos o de los sacerdotes o de algún religioso o santo que se le ocurrió. No, es Jesús la fuente. Él es el verdadero que nos da la indulgencia plenaria y total en nuestras vidas.
Para esto tenemos que ir a la fuente. Y la fuente es precisamente la Sagrada Escritura. Y le voy a pedir a Salvador que nos detenga aquí este bello Cristo, que nos debe inspirar mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios. En el capítulo 23, para que tomen nota en casa, en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 39, cuando Jesús está en la cruz, encontramos que uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón, que tradicionalmente conocemos como Dimas, intervino para reprenderlo diciéndole al otro ladrón, que tradicionalmente lo conocemos como Gestas, y le dice: ¿ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está el regalo de la indulgencia que Jesús nos otorga a través del buen ladrón. Ese hombre merecía morir por sus pecados, como él mismo lo dice, y le dice a Gestas: tú y yo estamos cumpliendo justamente el pago merecido por nuestros pecados. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Este hombre es justo y es bueno. ¿Qué ni siquiera temes a Dios ahora que nos encontramos en el mismo suplicio? De pronto, el buen ladrón, movido por el amor del Espíritu Santo, reconoce a Jesús, reconoce al crucificado, ensangrentado y clavado en una cruz. Sin milagros ni discursos lo puede reconocer, lo descubre. Jesús se le revela como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el único Rey soberano y absoluto de su vida, que tiene poder para perdonarle. Vean cómo el ladrón, en el primer paso, él reconoce su pecado y reconoce que Jesús es inocente. Segundo, lo defiende. Y tercero, hace un acto de fe. Es la profesión de fe más corta que encontramos en la Biblia en labios del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Cuando vengas como Kyrios, como Señor. ¿Quién le reveló al buen ladrón que Jesús es el Kyrios, el Señor de nuestras vidas? El Espíritu Santo. ¿Y por qué se lo reveló? Porque el buen ladrón lo defendió a Jesús y se reconoce delante de Jesús pecador. Al reconocerse pecador, Jesús le perdona sus pecados. Pero aquí viene el regalo, el don de la indulgencia. Porque en ese momento Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón, Dimas, no pasó por el purgatorio, entró directamente al cielo, porque Jesús le dio la indulgencia. ¿Qué es entonces la indulgencia? ¿Qué es este maravilloso don o gracia que Jesús nos da desde la cruz a través del buen ladrón para todos nosotros? Lo que nos define el Código de Derecho Canónico y los documentos de la Iglesia es que la indulgencia es el indulto, la gracia, el don, el regalo de la misericordia de Dios que Jesús nos otorga a través de la potestad del Papa, que tiene poder para abrir y cerrar el cielo, para atar y desatar, que en un momento más vamos a leer ese texto de la Biblia. Ahí se nos revela el poder de la indulgencia. Y enseguida vamos a leerlo literalmente de los rubros del Código de Derecho Canónico. Porque vamos a ir a un corte. Claro. Y regresamos con ustedes. Interesantísima
esto de las indulgencias y luego me explicas las plenarias y tal, porque tenemos pues de alguna manera que salir muy bien preparados en este año jubilar paulino donde ganamos también indulgencias y lo va a explicar Pepe al rato. Regresamos, tenemos 4 juegos de 3 libros muy bonitos para obsequio de ustedes, seleccionaremos de todas las llamadas. Regresamos aquí a María Visión en A Corazón Abierto. Regresamos con ustedes aquí en A Corazón Abierto, en María Visión, con este tema interesantísimo de las indulgencias. Bien, Pepe, continuamos. Entonces, nos quedamos en que la fuente es la cruz, el crucificado, Jesucristo, nuestro Señor, con el ladrón, que inclusive le dice, en este momento estarás en el reino de los cielos. O sea, ni siquiera toca el purgatorio, pues. Así es. Podríamos decir que es el primer santo canonizado por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El primero en recibir una indulgencia plenaria. Es correcto. Así es. Síguenos platicando sobre las indulgencias. Vean cómo nosotros no estamos inventando nada, ¿eh? Nos estamos basando en los textos sagrados de la misma palabra de Dios. Y descubramos cómo Jesús desde la cruz, el crucificado, quiso, por su propia voluntad, por su gran misericordia y su amor, darnos la indulgencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiso? Entonces, ¿qué es la indulgencia? Vamos a escuchar lo que dice el artículo 993, para que tomen nota en casa y los que después quieran con calma consultar el Código de Derecho Canónico, a partir del canon 993, van a encontrar un capítulo dedicado especialmente a las indulgencias plenarias. Y dice, en este canon determina 2 tipos o clases de indulgencias que la Iglesia concede, a saber, las plenarias y las parciales. En este año, el Papa Benedicto XVI, en su decreto vaticano, decreto papal, por el año jubilar paulino, nos confiere indulgencias plenarias. Vamos a ver qué son las indulgencias plenarias. Dice, las primeras, las indulgencias plenarias, son aquellas que liberan totalmente de la pena temporal debida por los pecados, mientras que las segundas son las que liberan solo en parte de dicha pena. La indulgencia tiene fuerza en sí misma para remitir toda o parte de la pena temporal debida. Una indulgencia concedida por la autoridad con el carácter de plenaria, en algunos casos, tenga eficacia absoluta para el sujeto y de hecho salde plenamente sus deudas. Explicamos. Las indulgencias, ya hemos escuchado que son 2, plenarias y parciales. Nos vamos a centrar en este primer momento en la indulgencia plenaria, porque es la que el Papa nos está dando en el decreto del año jubilar paulino. Tú dices, ¿cómo que la pena? ¿Cómo vamos a explicar qué es la pena que nosotros tenemos que saldar ante Dios por nuestros pecados cometidos ya perdonados? ¿Sí? Yo he pecado, voy al sacramento de la reconciliación ante el sacerdote que es Cristo mismo, que tiene la potestad para absolverme de mis pecados, y yo, arrepentido, mediante un examen de conciencia, me arrodillo y confieso mis pecados. El sacerdote, que es Cristo, me absuelve. Mis pecados quedan perdonados, los que confesé. Si yo omito pecados conscientes y no los digo, esos no quedan perdonados. Los tengo que volver a confesar en otra confesión. Pero si yo hice una buena confesión y mis pecados quedan perdonados, está bien, pero no la pena. Entonces yo, ante la justicia divina, quedé manchado por esos pecados cometidos
que ya me ha perdonado Dios a través del sacerdote, pero que yo tengo que pagar la pena, tengo que saldarla. Ahorita con Salvador poníamos algunos ejemplos. La pena es como si yo voy a la casa de Salvador y accidentalmente o queriendo le quebro un vidrio de su casa. Y voy y le digo, Salvador, perdóname porque te quebré un vidrio. Sí, me va a decir Salvador, te perdono. Muy bien, pero yo tengo el deber de reparar ese daño que hice cambiando ese vidrio. Esa es la pena que tengo que reparar. Es la consecuencia de mis pecados. No basta decir, perdóname y te perdono y ya. No, ahora repara. ¿Sí? Si yo te ofendí, tú me perdonas, pero ahora yo tengo que hacer las paces contigo. Si yo me arrepiento y me confieso de que robé algo, entonces el sacerdote me perdona, pero tengo que cumplir la pena de devolver lo robado. Tengo que reparar. No puedo quedarme nada más tranquilo con haber recibido el perdón, sino que hay una pena. O otro ejemplo que nos ayuda a entender es como si tú tienes una ropa elegante, blanca, fina, y de pronto te enlodas. Y vas al confesionario y me quitan el lodo, pero queda manchado mi vestido. Entonces tengo que mandarlo a lavar, y a lo mejor tienen que ser muchas lavadas hasta que se le quiten todas las manchas. Pues esa pena temporal, y qué bueno que es temporal, que no es eterna, porque si no nos condenaríamos, es temporal. Cuando una persona muere confesada y sus pecados fueron perdonados a tiempo por el sacerdote, entonces esa persona tiene que ir al purgatorio. Tiene que ir a penar, por eso decimos las ánimas penantes, porque están pagando la deuda que le deben a Dios por todos esos pecados que tienen que reparar, es la pena. Entonces eso es la indulgencia. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz con el buen ladrón. El ladrón reconoce sus pecados, Jesús le perdona, pero también le da la indulgencia. Lo está indulgenciando plenamente porque le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Jesús le está dando el don de la indulgencia y le está borrando la pena de sus pecados. Por eso el buen ladrón ya no tiene nada que ir a purgar o a penar al purgatorio porque Jesús le dio la indulgencia plenaria. En este momento estarás conmigo en el paraíso. Así es. Ya no tiene ninguna pena. Esa es la indulgencia, mis queridos hermanos. Eso es lo que nosotros en este año de gracia, el Papa Benedicto, como lo hizo también Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, se nos concedían las indulgencias plenarias. Entonces, si yo tengo en este año dedicado al apóstol San Pablo la gracia de recibir las indulgencias, no hacerlo es no quererme a mí mismo, es no amarme a mí mismo, es un acto de egoísmo o muchas veces de ignorancia. En las encuestas que yo hago, la gente se queda sorprendida y dice, ¿cómo? Entonces la indulgencia es que de mis pecados ya confesados, la pena que me queda se me borra y quedo limpio. Así es. Pero hay que cumplir todas las indicaciones que nos manda la Santa Madre Iglesia, que de ellas vamos a hablar ahorita que empecemos a dar lectura al decreto. Pero quiero que de entrada entendamos lo que es la indulgencia y cómo Jesús es la fuente del don de las indulgencias, porque es un acto de su misericordia, es un acto de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es hasta el siglo XI que el Papa Bonifacio III ya las implementa de una forma específica dentro de la Iglesia. Para esto vamos a empezar a dar lectura al decreto, pero vamos a partir del texto bíblico donde el Señor Jesús da a Pedro y a todos los sumos pontífices la autoridad que se conoce como la autoridad petrina para atar y desatar. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, para que tomen nota también ahí en casa, Mateo capítulo 16, versículo 18 y siguientes.
Jesús dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Escuchen, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta es la potestad que Jesús confiere a los papas y ahora al Papa Benedicto XVI, porque él es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Y estas palabras de tener la facultad, la potestad, el carácter de conceder las indulgencias plenarias, solo se le confiere al Papa y a quien él delegue, un cardenal, un obispo, etc. Pero solamente depende del Santo Padre. Esta potestad bíblica que Jesús confiere le da a Pedro las llaves del reino y le dice: lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra también queda desatado en el cielo. Entonces, con este decreto papal, el Papa Benedicto XVI está desatando las gracias, los tesoros de la iglesia, las indulgencias plenarias, y también queda desatada en el cielo la gracia para que se derrame los 365 días del año jubilar San Pablo. Entonces es una gracia especial que Cristo le ha conferido. Estamos partiendo ahora, en este momento, de dos pasajes de la Sagrada Escritura. Hemos descubierto que la fuente, el don, el regalo de la indulgencia nos lo da Jesús desde la cruz en el ejemplo del buen ladrón. Ahora depende de ti el ser Dimas o el ser Gestas. ¿Qué deseas ser? Los dos ladrones, hemos escuchado en el pasaje, tuvieron la misma oportunidad de salvarse y de recibir la indulgencia, mas uno la rechazó, el otro la aceptó. ¿Tú a quién quieres parecerte en este año jubilar de gracia dedicado a San Pablo? Tú puedes ser Gestas o puedes ser Dimas. Esa decisión te la dejamos a ti. Nosotros con esto queremos motivarte a que abras tu corazón y te conviertas en Dimas y que tengas la caridad, el amor para ir a obtener esas gracias de indulgencia plenaria para ti y para tus fieles difuntos. Ahorita vamos a ver cómo se puede lucrar la indulgencia también con los difuntos. Para esto vamos a empezar a dar lectura al decreto papal. Año jubilar paulino, decreto. Con ocasión de los 2000 años del nacimiento de San Pablo Apóstol, se conceden indulgencias especiales. En la inminencia de la solemnidad litúrgica de los príncipes de los apóstoles, el sumo pontífice, movido por su solicitud pastoral, desea acudir oportunamente a los tesoros espirituales que hay que conceder a los fieles para su santificación. Que quede claro esto. La indulgencia es un medio de santidad. Se conceden para promover la santidad de los fieles, de manera que puedan renovar y reforzar con fervor aún mayor en esta pía y feliz ocasión propósitos de salvación sobrenatural. La indulgencia es algo sobrenatural, no es humano. El buen ladrón, si Jesús en su naturaleza humana y divina no le concede esa gracia sobrenatural, el buen ladrón Dimas se va al purgatorio. Así como la salvación no puede venir del hombre mismo, sino que es gracia, es don gratuito de Jesús para la humanidad, también la indulgencia. Que quede claro. Por eso dice el decreto,
podemos hacer uso de esta salvación sobrenatural ya a partir de las primeras vísperas de la recordada solemnidad, principalmente en honor al apóstol de las gentes, de quien se aproximan los 2000 años de su nacimiento terrenal. En verdad, el don de las indulgencias, dice aquí el Santo Padre, el don de las indulgencias, y ya entendemos por qué un don. Porque fue un don, un regalo que Cristo nos otorgó desde la cruz en su crucifixión por medio del buen ladrón. El don de las indulgencias que el romano pontífice ofrece a la Iglesia universal. Mis queridos hermanos, es un año jubilar paulino para todo el mundo, para los 5 continentes, para la Iglesia dispersa en los 5 continentes. No solamente es para Guadalajara, no solamente es para México o América Latina, para los 5 continentes, todos aquellos que nos están escuchando, presten atención al decreto para que con sus hijos vayan a ganar las indulgencias, con sus familias. Dice enseguida, el romano pontífice ofrece a la Iglesia universal este don de indulgencias que allana el sendero para obtener en grado sumo la purificación interior. Como hizo Jesús con Dimas, lo purificó interiormente de la pena temporal de sus pecados. Eso es la indulgencia. Que mientras rinde homenaje al apóstol San Pablo, exalta la vida sobrenatural en el corazón de los fieles y les impulsa dulcemente a dar frutos de obras buenas. La indulgencia tiene varios propósitos: promover la santidad del pueblo de Dios y que todos nos dispongamos a realizar obras y frutos dignos de una auténtica conversión. Eso es lo que nos está pidiendo el decreto. Enseguida dice, por lo tanto, esta penitenciaría apostólica, porque deben saber, en el Vaticano existe las oficinas o el dicasterio de la penitenciaría apostólica. Es ahí donde se redactan los decretos de las indulgencias y de otro tipo de perdón de pecados. Y dice, esta penitenciaría apostólica, a la cual el Santo Padre ha encomendado la tarea de preparar y redactar el derecho sobre la concesión y la obtención de las indulgencias que serán válidas, escuchen esto, únicamente durante el año paulino, con el presente decreto, emitido en conformidad con el deseo del sumo pontífice, benignamente concede las gracias que a continuación se especifican. ¿Por qué las concede el Papa? Porque ya hemos leído en Mateo capítulo 16 la potestad petrina que Jesús le confiere al Santo Padre. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces es un año de gracia. Es un año de bendiciones especiales para ganar las indulgencias que el Santo Padre ahora nos concede. Escuchemos a todos los fieles cristianos verdaderamente arrepentidos, que debidamente purificados mediante el sacramento de la penitencia y restaurados con la Sagrada Comunión, devotamente visiten en peregrinación la Basílica Papal de San Pablo en la Vía Ostiense y recen por las intenciones del Sumo Pontífice. Podemos decir, no, pues ¿cómo la vamos a ganar? La indulgencia, hay que ir a Roma, a la Basílica de San Pablo Extramuros, donde está la tumba del apóstol. Bueno, eso es para los que pueden ir en peregrinación a la tumba del apóstol en Roma. Pero entonces nosotros, de iglesias locales, ¿qué? ¿Cómo la podemos ganar? Escuchemos. Primero, terminemos este rubro. Que visiten la Basílica Papal de San Pablo en la Vía Ostiense y recen por las intenciones del Sumo Pontífice. Se les concede e imparte la indulgencia plenaria de la pena temporal de sus pecados, una vez obtenida por ellos la remisión sacramental y el perdón de sus faltas. Que quede claro lo que dice el decreto. Si yo quiero ganar una indulgencia,
Primero tengo que tener confesión sacramental. Tomen nota en casa. Número 1, confesión sacramental. Número 2, comunión eucarística. Tengo que ir a misa. Tercero, tengo que rezar por el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Tengo que ofrecer un Padre Nuestro, un Gloria, un Ave María y un Credo. Repito, número 1, confesión sacramental. Número 2, Eucaristía, con comunión. Número 3, Padre Nuestro. Número 4, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Gloria. Número 5, un Ave María. Todo el mundo sabemos eso. Número 6, un Credo. Y número 7, ofrecer todo esto por las intenciones del Papa Benedicto XVI, para pedir por el triunfo de su pontificado. Y siguiente, número 7, ofrecer esa indulgencia, lucrarla, la puedo lucrar, la puedo ofrecer también para beneficio de un difunto en el purgatorio. Entonces, con esto, entendamos la dimensión, los efectos y la eficacia de las indulgencias. No solamente nos benefician a los vivos, sino también a los muertos en el purgatorio. Cuando un papa decreta un año jubilar con indulgencias plenarias, si Dios nos permitiera ver el purgatorio, todos nuestros hermanos de la iglesia purgante saltan de júbilo, porque esperan que tú y yo, todos nosotros en el mundo, les hagamos llegar estas indulgencias plenarias y el Señor les acorte el tiempo en el purgatorio y los admita en la gloria eterna. Pepe, qué interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Corazón Abierto. Estamos, pues, por eso no tenemos llamadas, yo creo que están tan interesados también nuestro auditorio, pero queremos decirles que les tenemos 4 juegos de estos libros pequeños, como Mi consagración al corazón de Jesús, Oraciones de Santa Margarita María Alacoque, y este juego de libritos, de 2 libritos, Conoces el tesoro de este mundo y una devoción de las Santas Llagas. Regresamos con ustedes, estamos aquí en A Corazón Abierto, en María Visión. No nos cambie. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en María Visión, en A Corazón Abierto. Le estaba comentando a Pepe González, que en el trabajo donde su servidor labora, pues tengo un compañero al cual le envío un saludo muy afectuoso, que tenemos una relación muy amigable, inclusive lo que llaman los jóvenes, nos hacemos carrilla, pues, pero en alguna ocasión a mí se me pasó la mano y por la expresión de su cara vi que le alcancé a faltar al respeto. Esto me dolió mucho haberlo hecho, y no cabía yo en ese momento en la oficina, me sentía muy mal, y fui a ofrecerle una disculpa, a decirle que me disculpara por el exabrupto que había tenido yo ante su persona, y que no había sido con ninguna intención de ofender, simplemente pues fui un tonto y se me salió, y le ofrezco una disculpa, y me dice: no te apures, Salvador, me hubiera preocupado más si lo hubieras hecho con esa intención, además entre amigos. Ya me dio una reconfortante explicación de que no me preocupara por eso, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que durante toda una semana él iba y me preguntaba: oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nunca me animé a decirle que andaba apenado. Le dije: no, lo que pasa es que traigo muchas cosas en la cabeza y tal. La verdad es que yo sentía mucha pena verlo. Sentía mucha pena por eso que había hecho yo, eso que había dicho, que yo estaba seguro que lo había ofendido, y que él, por amable, me había dicho que no había pasado nada. Así es. Que claro que sí, que aceptaba las disculpas. Entonces, me imagino que es ese tipo de cosas. Uno comete el pecado, uno va y se confiesa, pide uno perdón a nuestro Señor, y nuestro Señor los perdona, pero queda esa pena con el Señor y con uno mismo, es decir, híjole, no tengo ni cara con que verte, Señor, ¿no? Así es. O sea, vamos, voy a ir a misa, pero voy tapadito, porque la verdad es que no tengo ni cara para verte. Claro. Eso es lo que la indulgencia
y la indulgencia plenaria nos Nos libera. de esa pena. Ya no te apures, ya estás, órale. Estás limpio. Estás limpio, ¿no? Así es. Pepe, tenemos llamado de nuestro auditorio, por eso comprendí perfectamente con este ejemplo que acabo de dar lo que es la indulgencia plenaria. Mira, nos habló Alicia Serrano García de Tlaquepaque, Jalisco. Te felicita, nos saluda y participa. Claro que sí, en los obsequios. Esther Peña, gracias, de Ecuador. Nos hablan de Ecuador, del municipio de Durán Villa. Siempre ve el programa. Ella es agente de tránsito y me manda su correo electrónico. Con mucho gusto voy a tener comunicación con usted. De acuerdísimo. Ahorita ponemos un ejemplo. A través de un agente de tránsito, tú cometes una infracción. Ah, esa es la otra, ¿verdad? Tienes que pagar, ¿no? Así es. Hay una consecuencia, hay una sanción. Una infracción. Una infracción. Vas y la pagas Y quedas libre. y quedas libre. Ah, pues eso es la indulgencia. Pues Pero sí, pero no se paga económicamente nada. Pero si voy con mis hijos, me da pena, mucha pena que me hayan visto que haya cometido una infracción, ¿no? Así es. Claro. Porque lo estás educando, le estás diciendo que no se pasen los altos y tú te lo pasas, pues aguas. Bueno, puede ser a veces, ¿cómo te diré? Sin querer, porque hay veces que vas inconsciente y de repente pasas un alto, te arriesgas a que te tengas un accidente. Pero hay veces que es, me lo paso, ¿verdad? O sea, es queriendo. María Marta Casillas de Tlaquepaque, Jalisco. Gracias, que le da mucho gusto que esté Pepe González y que le da mucho más gusto que vas a estar un poco más seguido con nosotros. Para gloria de Dios. Así es. Eva Sánchez Gil, de Tampico, Tamaulipas. Es una ciudad muy bonita. Yo viví ahí en Tampico. Les mando un saludo a todos los tampiqueños. Se come una jaiba riquísima y además gente muy linda, gente muy hospitalaria. Gracias, Eva. Eva Sánchez Gil. Te felicita, nos saluda y participa. Gracias. Y Margarita Torres nos felicita, saluda y participa al programa de A Corazón Abierto, también de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Qué bendición. Continuamos. Continuamos. Estamos leyendo el decreto y hemos dicho que la indulgencia, dice, también se puede lucrar hacia los difuntos. ¿Sí? No se confundan con la expresión lucrar. Eso ¿no? es lo que tengo que decir. No estamos hablando de dinero. Ni de lucro o de lujo. No. Lucrar es en beneficio del otro. ¿Sí? Yo aquí saqué una definición. Lucrar, sacar ganancia, beneficio para un difunto del purgatorio. Ah, bueno, ese es el sentido correcto de lucrar, ¿verdad? Sí. Cuando yo hago negocio contigo. Así es. Estoy lucrando. Entonces, esta indulgencia no solamente me beneficia a mí, sino a un difunto en el purgatorio. La lucro con él, la hago partícipe. En el buen sentido de la palabra, la hago negocio, la negocio con nuestro Señor. Para que esta indulgencia produzca utilidad para el difunto. ¿Te fijas? Ellos están esperando. Entonces, mis queridos hermanos, en este año dedicado a San Pablo, de indulgencias plenarias que se nos están poniendo en bandeja de plata, servidas nada más para tomarlas, no hacerlo es falta de amor propio y falta de amor a nuestros fieles difuntos. Verdaderamente no las obtiene el que no quiere, el que no desea, porque están servidas. Entiendan, las indulgencias plenarias en este año jubilar, el cielo está de fiesta. El cielo se pone de oferta, entiendan mejor, de oferta. O sea, el Señor te dice, estoy dispuesto en mi misericordia, en mi corazón, que es la sede del amor, como nos enseña Santa Margarita María Lacoque, este corazón tan inflamado de amor, en este año jubilar de San Pablo, se abre para liberarnos, para condonarnos, para darnos el indulto. Indultarnos. No el perdón, el indulto, la gracia, la liberación de la pena temporal de mis pecados cometidos ya perdonados. Fíjate qué importante es esto. Entonces, de los pecados que yo ya confesé, quedo liberado de esa pena. No de todos mis pecados, porque a lo mejor he hecho malas confesiones. La gente a veces dice, sí, pero el sacerdote ya me perdonó y me dijo aún de los pecados que se te han olvidado. Claro, una cosa han sido los pecados que se te han olvidado, escúchame bien, y otra cosa ha sido los pecados que tú has omitido.
aún estando consciente y que no has querido confesar. Por eso, en este año, es tanta la misericordia de Jesús que nos invita a hacer un buen examen de conciencia. Incluso siéntate, agarra una hoja de papel y empieza a escribir tus pecados. Y si es necesario una confesión general de toda tu vida, hazlo. Y ve a confesarte para que obtengas la indulgencia de todos esos pecados confesados, bien arrepentido y con un firme propósito de no volver a cometerlos. Ahora, sigamos escuchando el decreto para captar mejor la esencia. Dice enseguida, los fieles cristianos podrán lucrar la indulgencia plenaria tanto para ellos mismos como para sus difuntos, tantas veces como cumplan las obras requeridas. Se mantiene la norma según la cual se puede obtener la indulgencia plenaria solo una vez al día. La puedes ganar diariamente. ¿Podemos sacar un alma del purgatorio diariamente? Puedes sacar un alma del purgatorio cada día y ganar para ti, porque cada día pecamos. Entonces estamos obteniendo la remisión, la liberación de esa pena temporal por mis pecados ya perdonados y confesados previamente. ¡Qué maravilla! Sí. Es un verdadero don, como el buen ladrón. Y dice enseguida, a fin de que las oraciones que se eleven en estas sagradas visitas conduzcan y estimulen con mayor intensidad las almas de los fieles a la veneración de la memoria de San Pablo. Se establece cuanto sigue. Los fieles, además de elevar sus súplicas ante el altar del Santísimo Sacramento, cada uno, según su piedad, deberán acudir al altar de la confesión y rezar con devoción otra vez el Padre Nuestro, el Credo, añadiendo pías invocaciones en honor de la Santísima Virgen María, un Ave María, y a San Pablo. Por eso el cardenal en la hoja parroquial sacó una oración dedicada a San Pablo. Mis queridos hermanos que nos están viendo de otras diócesis, de otros estados, de otros países, no es necesaria esta oración. Esta fue la que sacó la Arquidiócesis de Guadalajara. Pero todo esto que estoy diciendo se aplica para todos los católicos de todo el mundo. Y aquí hay una nota. Al final de la oración dice, se puede ganar indulgencia plenaria una vez al día en la catedral, con las condiciones de costumbre aplicable a los fieles difuntos. En la catedral. Hemos escuchado en el decreto los que visitan la Basílica Papal de San Pablo Extramuros en Roma, en la Vía Ostiense. Pero los que no podemos ir, el decreto dice más adelante, donde el ordinario del lugar, es decir, el obispo o el cardenal, decrete. Y el cardenal Juan Sandoval, para la Arquidiócesis de Guadalajara, ha decretado que se pueden ganar indulgencias visitando la Catedral Metropolitana de Guadalajara. El templo dedicado al apóstol San Pablo, que está en Las Fuentes, y el otro que está por la hermosa provincia. Tenemos dos templos dedicados a San Pablo. Si tú acudes a cualquiera de esos dos o a la catedral, te haces acreedor de las indulgencias si cumple los requisitos. Yo invito a todos los fieles católicos que nos están escuchando que investiguen, pregunten a sus párrocos o a sus obispos si las catedrales o ciertas basílicas que ellos decretaron también se puede ganar indulgencia. Y hay que ir en un espíritu de peregrinación. Para nosotros, los de Guadalajara, la tenemos muy fácil. Nuestra bella catedral es lugar santo para ganar la indulgencia. Escuchemos lo que dice enseguida. Los fieles cristianos de las iglesias locales, cumplidas las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y la oración por las intenciones del sumo pontífice, excluido cualquier apegamiento al pecado, podrán ganar la indulgencia plenaria si participan devotamente en una celebración sacra o en un pío ejercicio tenido públicamente en honor del apóstol de las gentes. En los días de la solemne apertura, ¿cuándo comenzó? Para los que no se han enterado, el año jubilar de San Pablo comenzó el 28 de junio del 2008.
Y la clausura será el 29 de junio del 2009. El día de San Pedro y San Pablo. El día de San Pedro y San Pablo. Y dice, en todos los lugares sagrados o en otros días determinados por el obispo del lugar. En los lugares sagrados dedicados a San Pablo, ya mencioné yo los de Guadalajara, cada quien investigue dónde están las parroquias dedicadas al apóstol San Pablo para que acudan a ganar la indulgencia. Y por aprovechamiento de los fieles. Y otros lugares designados por los obispos que ellos designen. Para Guadalajara, pues la catedral. Finalmente, los fieles impedidos por enfermedad aquí. Fíjate, Salvador, y todos los que nos están escuchando. Mucha gente me preguntaba en las escuelas bíblicas, oye, ¿y nuestros difuntos, nuestros enfermos qué? Ellos que no pueden ir a un templo dedicado a San Pablo o a la catedral, ¿ellos se pierden de las indulgencias? No. Es tanta la misericordia de la Iglesia y del Papa que pensó en todo. Entonces los enfermos, los ancianitos en los asilos, incluso los presos en los reclusorios pueden ganar indulgencias plenarias. Con solo tener la intención y una vez que estén liberados de su situación, de su enfermedad o de cualquier otra forma, podrán hacer los requisitos de una confesión, una misa. Pero si no, con la sola intención y orando por el Papa, vean lo que nos ofrece el decreto. Finalmente, los fieles impedidos por enfermedad u otra legítima y relevante causa, siempre con el ánimo desapegado de cualquier pecado y con el propósito de cumplir las condiciones habituales en cuanto sea posible, podrán también ganar la indulgencia plenaria, con tal de que se unan espiritualmente a una celebración jubilar en honor de San Pablo, espiritualmente, desde el hecho de su postración. El enfermo, el ancianito, el preso puede unirse y ganar por ese solo acto la indulgencia plenaria, ofreciendo a Dios sus oraciones y sufrimientos por la unidad de los cristianos. Por la unidad de los cristianos. Es lo que se les pide a los enfermos o a aquellos que están imposibilitados de ir a los lugares establecidos para ganar las indulgencias. A fin de que los fieles puedan participar con mayor facilidad, escuchen, de estos celestes favores. Porque es un don del cielo. Porque el Papa abrió el cielo y abrió los tesoros de la Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo, para que todos recibamos la liberación de la pena temporal debida por nuestros pecados ya perdonados. Estén atentos los sacerdotes, con aprobación de la autoridad eclesiástica competente para escuchar confesiones, con ánimo dispuesto y generoso a acoger a los fieles. El presente decreto tiene validez solo en la duración del año paulino, no obstante, disposición en contra. Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el 10 de mayo del año de la Encarnación del Señor 2008, víspera de Pentecostés. Ahí fue la fecha en la que se emitió este decreto. Y fue firmado por el penitenciario mayor, el cardenal Stanford, y el obispo titular Gianfranco Girotti. Este es, pues, el documento o decreto del Papa Benedicto para ganar las indulgencias plenarias en este año. Con gusto le he dejado a Salvador una copia del decreto para todos aquellos que puedan o quieran venir aquí a las instalaciones de María Visión. Por una copia, con gusto se las podemos facilitar. Año jubilar paulino, decreto papal, y aquí viene pues ya lo que hemos compartido con ustedes. Y esto es parte de esta alegría que queríamos compartirles. Gracias, Pepe. Tenemos muchas llamadas telefónicas, Pepe. Mercedes de la Torre, de Ciudad de los Niños, en Zapopan, pregunta que en dónde puede encontrar el decreto del Papa que estás leyendo. Pues ya lo dijiste. Vamos a dejar una copia aquí en María Visión para que nos hagan el favor de regalarles este decreto. Si quieren, yo les saco una copia aquí en María Visión al mío y les dejo y me llevo mi copia, para que no te apures ahí.
No te María apures. de Jesús Casillas, de Puerto Vallarta, Jalisco, hasta ahorita entiende lo que es la indulgencia plenaria. Pues qué bueno, y muchas gracias María de Jesús por llamarnos y decirnos esto. Aida Barrera, de Saltillo, Coahuila, Saltillo, así dicen. Y los de Saltillo, así todos dicen Saltillo, dicen, no, nada más los de las orillas. Bueno, pues gracias por lo que nos comenta Aida. María del Carmen Lozano, de Guanajuato, Guanajuato, gracias por lo que nos comenta. Y claro que sí, todas las llamadas participan de estos pequeños regalos. Graciela Bermúdez, de Zapopan, te felicita Pepe y que qué bueno que vas a estar con nosotros. Alejandra Guadalupe Segura, de Jiquilpan, Michoacán, tierra muy pródiga, por aquel rumbo, como Cotija. Tierra de don Rafael, tierra de mártires también, don Rafael Guizar y Valencia. María del Pilar Escandón, de Tlajomulco de Zúñiga, gracias por lo que nos comenta y participa. Lourdes Quirós, que cuando empieza el año plenario, lo vamos a repetir, empezó el 28 de junio de 2008 y termina el 29 de junio de 2009. Así es. ¿Correcto? Es el año jubilar para las indulgencias plenarias. Antonia Alcalá, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ¿qué puede hacer una madre por sus hijos que están retirados de la iglesia para que ellos tengan la indulgencia? Dice que yo rezo por ellos, me acerco a los sacramentos, sin embargo ellos me critican. Bueno, pues yo creo que no habrá ante nuestro Señor tal petición de una madre para sus hijos, que algún día verlos convertidos de nuevo, ¿no? Así es. Pero ellos, no, tendrían que confesarse. Vamos a repetir al rato porque nos están pidiendo también en alguna de las llamadas, nos están pidiendo que cómo ganamos en Guadalajara las indulgencias plenarias. Ya lo comentamos, pero lo vamos a repetir. Saludos a Pepe, que fue su maestro de Biblia, María Elena González. Muy bien. Magdalena González también, que estoy contenta por ver a Pepe González de nuevo aquí en María Visión, de Tlaquepaque, Jalisco. María del Carmen Mariscal, de Guadalajara, a favor de repetir los 7 puntos para las indulgencias. ¿Lo repetimos? Sí, ¿De una vez? De una Venga. vez. Primero, entrego un decreto más Gracias, para que Pepe. se quede aquí en Aquí en María María Visión Visión. y puedan adquirirlo. Ahora, en septiembre, vamos a tener más decretos a disposición en la librería del Instituto Bíblico Católico. Y vamos a publicarlos por muchos medios, en las escuelas bíblicas y todos los puntos que visitamos. Ahí vamos a procurar tener decretos papales para que los compartan con sus hijos y con sus familias y vayan juntos a la catedral a ganar las indulgencias. Entonces, aquí vienen los requisitos. No sé si podamos hacer algún enfoque de la cámara que nos pueda ayudar para que en casa vayan tomando, por favor, nota. Dice aquí, requisitos para lucrar, para ganar la indulgencia plenaria. Número 1, estar bautizados. ¿Sí? Estar bautizados. Número 2, no estar excomulgados. Número 3, en estado de gracia. Es muy importante estar en estado de gracia. Requisitos generales. Tener intención de ganarlas. Porque hay gente que no le interesa esto. Esperemos que después de lo que hemos dicho y compartido con ustedes, haya nacido la intención de ganarlas para ustedes y sus familiares. Realizar la obra prescrita, lo que dice el decreto. Vamos a ver los requisitos particulares, lo que tenemos que hacer cada uno. Confesión sacramental. Siguiente, comunión, o sea, escuchar misa, participar de la celebración eucarística y comunión eucarística. Siguiente, oración por las intenciones del Papa, del Romano Pontífice. Vamos a pedir por el triunfo de su pontificado. Y último, excluir todo afecto al pecado, incluso venial. ¿Y dónde podemos ganarla? En la catedral o en los templos dedicados a San Pablo. Pero faltó Padre Nuestro, Credo y Ave María. Vamos a repetir otra vez. Pero vamos a ir a un corte y regresamos y repetimos de nuevo lo que queda, los 7 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Tenemos muchas llamadas telefónicas, las mencionaremos al regreso. No nos cambie, estamos aquí en A Corazón Abierto, las indulgencias plenarias en María Visión. Sí.
Pues yo creo que vamos a tener que seguir el tema de las indulgencias, porque hay muchas dudas y bueno, el tiempo se nos ha ido volando. Mira, por ejemplo, le dijeron que al terminar la misa y rezando el Anima Christi, San Miguel Arcángel, o mi amado Jesús, o el buen Jesús, se pueden ganar indulgencias, ¿es cierto? También, sí, correcto. Entonces yo creo que este programa Parciales. lo vamos a... Parciales. Este programa lo vamos a tener que continuar el próximo, y nos traemos todavía, como habíamos platicado, en imágenes, la cuestión de, porque ya sacamos 10 puntos. Por favor, Pepe. Sí, anote nuevamente para ganar la indulgencia. Número 1, para los de Guadalajara. Pero esto lo pueden investigar cada uno de ustedes en su parroquia, sus diócesis locales o parroquias. Claro. Ir a la catedral o a los templos dedicados al apóstol San Pablo. 2, confesión sacramental. 3, participar de la celebración eucarística y comunión. 4, después de la misa, rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, un credo. Repito, Padre Nuestro, Ave María, Gloria y un credo. Todo esto por las intenciones del Papa. Siguiente, por los difuntos. Y último, mantenerse en estado de gracia. Y si en ese ínter llego a pecar grave, no pasa nada. Voy y me vuelvo a confesar para no perder la indulgencia. Por eso es un año de gracia especial para promover el don de la santidad. Y lo mejor es ofrecer y recibir las indulgencias en la potencia del fiat divino, en la potencia de la divina voluntad, del divino querer, en el corazón de Cristo por todos los hombres. Pepe, nos hablaron de Guatemala, Elena Molina, que si las indulgencias se ganan estando en estado de gracia, por supuesto. Dice que al hacerse los días antes, que se pueden confesar días antes, es en estado de gracia. Así es. O en el mismo momento se puede confesar. Y que Así si pueden hacerse varias veces al mismo día las indulgencias, no. No, es una diaria. Puede ser una diaria. Las indulgencias parciales, sí, pueden ser varias el mismo día, pero las plenarias no, una cada día. María Concepción, que Dios nos bendiga, que le gusta mucho el programa y que qué manera tan bonita de evangelizar. Gracias. Y luego también nos habló Lorenzo de la Rosa, de Guadalajara, Jalisco. Gracias por lo que nos dice. Alicia González Pérez, de Celaya, Guanajuato. Muchas gracias. Isabel Sánchez, gracias, de San José, Costa Rica. Muchas gracias, de veras un saludo a nuestros hermanos por allá. Victoria Saldaña, de Irapuato, Guanajuato, gracias por lo que nos comenta. Margarita de Ciudad Victoria, Tamaulipas, gracias por lo que nos comenta. Sí, a ver si te alcanza a leer el apellido de Margarita. María Cristina Gómez Reynoso, de Guadalajara. Torres. Torres. Margarita Torres, gracias. Dice que su mamá está en cama desde hace 3 años y ella reza todos los días y por la noche, y que cómo puede ella ganar las indulgencias. Ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Por los enfermos. Solo con que el enfermo tenga la intención, porque el enfermo no puede ir a catedral o a los templos, pero tú en su cabecera rezas con ella y que espiritualmente ofrezca todo esto por el Papa, por los difuntos y la unidad de los cristianos. Y la indulgencia se aplica al enfermo. ¿Qué te parece, Pepe, si el próximo programa que tengamos tú y yo no platicamos un poquito más acerca de cómo de qué otras maneras se ganan las indulgencias? Porque hay muchas. Mira, nos están diciendo que si rezando el rosario, claro que sí. En familia y en lo personal. Y en lo personal, ¿verdad? Meditando el Via Crucis. Así, ándale. Leyendo la Sagrada Escritura. Así es. Haciendo media hora de visita al Santísimo. Mira. Hay muchas formas. Ana María, y eso es bueno saberlo, porque igual lo podemos lucrar con el Señor, ¿no? ¿O no se claro, puede también? Sí. Por un ánima del purgatorio. Sí, siempre. Todas las indulgencias, no se les olvide. Todas se pueden aplicar por los difuntos, por la iglesia purgante. Ana María Gaitia Martínez, de Río Grande, Zacatecas, contestada su pregunta. Discúlpame. Ayúdame tú también, Pepe, vámonos rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. María de Jesús Vera, gracias. Adelante, Pepe. No, es que aquí no se alcanza a ver. Es cierto. Y tú tienes una visión. Miriam, nada más, Miriam. Es que quiero que sepan de Sinapecuaro.
tú tienes una visión de fe. Yo no sé cómo haces para leer, pero yo no entiendo nada, pero tú sí entiendes. Josefina Barajas de Ayotlán, que quiere una copia del decreto. Voy a procurar hablarle y ver la posibilidad de enviárselo. También María Amanda de Zapopan quiere un programa. Rosa Romero de Ciudad Victoria. Eso lo vamos a dejar a María Visión para que ustedes tengan los programas que los piden aquí a María Visión, depositan y se les envía el programa. Que si me pueden enviar el decreto, ella es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mira, esta es de Argentina, Un saludo a nuestros hermanos argentinos. Ella es Mirta María de Luján. Pues gracias por lo que nos dice. Mercedes Meléndez de Santa María del Río, San Luis Potosí. Gracias por lo que nos comenta. Otra de Argentina, mira, también quieren copia del decreto. Hermanos argentinos, les voy a hablar por teléfono para que me den un correo electrónico y enviárselos. Lourdes Villanueva de Guadalajara, gracias. Gracias por lo que nos comenta. Pepe. Alicia Iglesias de Guadalajara, gracias por lo que nos comenta. Y Rocío Martínez, que nos invitan a la obra de San Pablo, que nos invitan al curso de vida y obra de San Pablo, jueves 28 de agosto. Bueno, lo que pasa es que nos están escuchando en muchas partes pero ¿a dónde se pueden comunicar? A la parroquia de Bugambilias, junto al fraccionamiento Bugambilias. Es que yo le voy a dar ese curso. Pues tú anúncialo. Sí, los jueves. Los jueves en la mañana tendremos el curso de San Pablo a las 10:30 de la mañana. Muy bien. En la parroquia de Nuestra Señora de Bugambilias. Y nos quedan pendientes esas 2 llamadas todavía. Bueno, me están diciendo que lea más despacio el decreto. Yo quisiera hacerlo con gusto, pero el tiempo se nos ha ido. Pero para aquellos que quieran profundizar, doy los cánones del Código de Derecho Canónico, donde se habla un capítulo dedicado a las indulgencias, para que tomen nota. Son los cánones 992 al 997. Repito, cánones 992 al 997. Es el libro 4 del Código de Derecho Canónico. Nada más quiero mencionarles que María Amada de Zapopan pase por el juego de libros. Eduardo Linares se los mandaremos hasta el Estado de México, a Eduardo Linares. Alicia Serrano García de Tlaquepaque, que pase por un juego de los libritos. María del Carmen Mariscal de Guadalajara, pase por sus libritos. Quiero agradecerles mucho, Pepe. Coméntalo. Rápidamente, recomendarles el libro. Hay un libro muy bello que habla sobre las indulgencias. Las indulgencias, el tesoro de la iglesia, de Ignacio Campero Alatorre. Se lo recomiendo ampliamente. En cualquier librería católica pueden conseguir este bello libro sobre indulgencias plenarias y parciales. Pepe, to be continued, como dicen los estadounidenses. Continuaremos con este programa más sobre las indulgencias. Primero Dios. Gracias a Dios y gracias a ti, Pepe. A todos. Me despido de ustedes, cuídense mucho. Vamos haciendo indulgencias plenarias.